Clemente. Nuevamente pues podemos abrir las Sagradas Escrituras para estudiar lo que Dios quiere revelarnos. Por eso pues esta noche vamos a estudiar el cuarto pilar o la cuarta esencia de la verdad. Hemos estudiado tres: el Padre como la verdad, Jesucristo el Hijo como la verdad y el Espíritu Santo como la verdad. ¿Cuál es esa cuarta esencia de la verdad? La palabra de Dios como la verdad. Por eso el título del tema en esta noche es La Santa Biblia, una esencia guiadora. La Santa Biblia, una esencia guiadora. Siempre he dicho que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para transformar nuestras vidas. El Espíritu nos convence del pecado y nos guía a toda verdad. Por eso digo que a veces nosotros queremos que Dios nos responda y nos guíe a través de una forma mística, que Dios nos hable o que nos dé un sueño cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas. No es que no podemos o no debemos orar al Señor para que Él traiga dirección a nuestra vida, pero básicamente todo lo que nosotros necesitamos saber para tomar buenas decisiones está en la palabra de Dios. El Señor allí tiene consejo para todo. O sea, Él a través del ojo de la palabra nos permite decidir qué conviene y qué no conviene. En estos días decía que a veces cuando el muchacho está teniendo en mente ya formalizar una familia, entonces empieza a orar para que Dios le diga si a la persona le conviene o no le conviene. Pero resulta que la muchacha no es cristiana, el papá es un bebedor y una serie de cosas que bíblicamente ya la palabra te dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede tener las miles características buenas, la muchacha estudia, la muchacha hace esto, hace lo otro, es educada, pero si no es creyente del Dios verdadero, si no ha hecho un pacto con Jesús, la Biblia te dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces la Biblia es el instrumento a través del cual Dios nos guía. Y en Juan 17 y 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es también la verdad. Vamos a ver algunas características de la Biblia que nos va a ayudar a conocer un poco más de ella. La Santa Biblia es un libro que contiene ¿cuántos libros? 66 libros. 66 libros. Desde el Génesis, ¿hasta dónde? Hasta el Apocalipsis. La palabra Biblia significa biblioteca. Es un conjunto de libros en uno solo. 39 de estos libros conforman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Fue escrita aproximadamente por 40 personas, 40 autores, pudiéramos decir bíblicos, aunque el autor realmente, el inspirador, ¿quién es? Es Dios. Pero hubieron hombres que Dios usó para escribir estos libros. Fue escrita aproximadamente por 40 personas en un periodo de 1600 años. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Son los tres idiomas originales, sobre todo hebreo y griego. Algunas partes por allí en arameo. Y traducida a más de 1500 idiomas y dialectos. El autor fundamental de la Biblia, ¿quién es? Dios. Y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Amén. Así, usted entonces puede tener algunas informaciones básicas en torno a
la palabra de Dios. Ahora, como dijimos, Juan 17:17 dice que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Ahora, mi versículo preferido, ¿recuerdan cuál es? Yo se lo mencioné. Salmo 119, versículo 18. Vamos a ir a ese pasaje. Salmo 119, versículo 105. Yo también me lo sé de memoria, pero vamos a dar la oportunidad a los amigos, quien tiene allí un amigo al lado, que le pueda compartir el texto, porque nosotros lo conocemos, pero ellos no. Entonces vamos allí al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice así. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino o a mi camino. La Biblia es como una lámpara que alumbra a nuestros pies. Esa ilustración me encanta porque justamente nosotros usamos la lámpara cuando hay oscuridad para alumbrar hacia nuestros pies con el objetivo de poder caminar con pasos firmes y no tropezar. Esa es la función de la Biblia, ayudarnos a caminar con pasos firmes sabiendo que estamos caminando en la senda correcta, que no vamos a tropezar siempre que la Biblia vaya delante de nosotros. Por eso les decía, si nosotros tenemos que preguntarle a alguien qué decisión tomar en torno a esto, en torno a aquello, es a la palabra de Dios o a Dios a través de su palabra. Amén. Pero para ello debemos convertirnos en asiduos estudiosos de esta Biblia, de este libro. Debemos estudiar constantemente. El Señor Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es buscar, es tratar de encontrar en ella lo que Dios quiere revelarnos, que es lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, pero también para nuestra cotidianidad. Porque si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar allí consejos para ser un buen esposo, pero también para ser una buena esposa. Consejos para ser un buen hijo o una buena hija. Honra a tu padre y a tu madre, pero también consejos para ser un buen padre. Dice: no exasperéis a vuestros hijos. Y así usted va a encontrar para ser buen trabajador. Dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como quien trabaja para Dios y no para los hombres. Pero también a ser buen jefe. Hasta cómo hacer nuestras necesidades fisiológicas en la palabra. A los israelitas se les enseñaba que cuando ellos iban a defecar, ellos debían llevar una estaca, cargar una estaca. Y cuando les daba gana de hacer su necesidad sólida fisiológica, entonces abrían un huequito, allí hacían colocaban el excremento y luego lo tapaban. Hasta de esa manera Dios nos enseña, y eso era para mantener sanidad en el pueblo, que las moscas no patearan eso y después contaminaran las comidas, las aguas. El Señor tiene enseñanza para todo. Para los esposos, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia se sujeta a Jesús. Pero dice luego: maridos, amen a sus mujeres y trátenlas como vasos frágiles. ¿Cómo se trata un vaso frágil, hermano? ¿Que va para el regadero y lo suma de aquí así? No, ¿verdad? Usted lo coloca ahí con cuidadito porque se puede quedar. Así que eso es mentira. Cuando la palabra dice allí: mujeres, sujétense a sus esposos, no está diciendo esposos, sujeten a sus mujeres. Eso no está en la Biblia. La Biblia no da autoridad al hombre sobre la mujer. Eso no está. Yo no lo encuentro en la Biblia. Sobre los hijos sí. Dice que mantengan a sus hijos en sujeción. El que no tiene sus hijos en sujeción no está obedeciendo a la palabra de Dios. Mientras esté en el techo de nuestra casa, dice la hermana White, ella va mucho más allá. Dice: mientras estén bajo el techo de nuestra casa,
mandamiento dice, ¿qué dice el mandamiento del sábado? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Así que usted no puede estar en su casa y guardar el sábado y sus hijos en la calle sin guardar el sábado. Usted es responsable de su hogar. ¿Es o no? La Biblia, hermano, es claro. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos llevar por pensamientos humanos, pero la Biblia tiene consejos para todos. Pero en cuanto a la esposa, dice que es coheredera, estamos al mismo nivel, pero sí le dice a la mujer que se sujete a su marido. La mujer debe sujetarse al marido como a un líder que la protege, que provee, que además Dios le ha dado la responsabilidad de ser el sacerdote de la casa. El hombre debe ser el que lleve allí el consejo y todo este asunto. Y al hombre, en este caso, le dice que debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Entonces estoy tocando unas cositas allí para que ustedes vean cómo la Biblia es nuestra consejera en todo lo que nosotros necesitemos. Para la economía, incluso, la Biblia da consejos. Ahora, hermanos queridos, la Biblia es la palabra de Dios. Y Satanás no le gusta la palabra de Dios. Y en estos días hemos visto que el enemigo es un experto en torcer la verdad, en confundir. Y esto, aún con la palabra de Dios, puede hacerlo. Y por eso nosotros debemos ser cuidadosos incluso al estudiar la Sagrada Escritura. Estudiar la Sagrada Escritura, pero es necesario también que sepamos cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso es que usted va a encontrar que a veces decimos, bueno, pero si tenemos la misma Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? Y uno dice que es sábado y otro dice que es domingo. Uno dice que se puede comer pescado sin escama y todo lo que venga, y otros dicen que no. Parece que esto crea confusión, ¿verdad? Pero quiero decirle, la palabra de Dios es clara. Lo que pasa es que el enemigo ha pervertido aún el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay muchas versiones de la palabra de Dios. En este caso son muchas traducciones. Versión Reina Valera 1960, 2000, y hay otras traducciones. A veces vamos a encontrar que usted lee un versículo en una versión y después lee en otra versión y parece decir algo diferente. Anoche justamente estaba con un hermano luego de salir de acá y él me decía, bueno, usted leyó este texto, pero en esta versión dice de otra manera y realmente parece decir algo diferente. Yo le decía, bueno, ahorita le voy a hablar de eso, pero le decía, cuando eso sucede, nosotros tenemos que buscar varias versiones y ver cuál coincide más. A los traductores, ellos tratan de interpretar, porque a veces como en el castellano, usted necesita conocer el contexto de algo, de una palabra para poder entenderla. Por ejemplo, Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. En estos días escuchaba a un pastor hablando de ese tema y dice que había como 6 palabras que se podían traducir distintas de esa palabra que algunos traducen como purificado. Y una de esas era vindicado. Y para él era la que más se adaptaba al propósito del juicio de Dios, que el nombre de Dios sea vindicado. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. En otras traducciones dice, aquí está la perseverancia de los santos. Entonces usted tiene que buscar aquí y allá, y al terminar, algunas veces tenemos que ir a los idiomas originales para poder encontrar el verdadero significado de la palabra. Pero bueno, el diablo ha tratado por todos los medios de pervertir y torcer las Sagradas Escrituras. Y a veces agrega cosas, a veces quita cosas de las Escrituras, y en esto debemos ser entonces muy cuidadosos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Génesis
capítulo 3. Vamos a ir allí. Génesis capítulo 3. Cuando aparece la serpiente y habla a Eva. Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el verso número 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ahora, si nosotros citamos el texto que citó Eva, la frase del Señor en el capítulo 2, versículos 15, 17. Vamos a ir al versículo 17. 2, allí mismo en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estas son ahora palabras de Dios. Dios está hablando a Adán y a Eva. Y le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios? Morirás. Pero el diablo le agregó una palabra. ¿Cuál fue la palabra? No. Morirás. Una sencilla palabra. Y con esa palabra alteró todo el texto. Y de allí surge una enseñanza, hermano querido, que ha transformado el cristianismo casi en su totalidad, en la enseñanza de la inmortalidad del alma. La enseñanza de la inmortalidad del alma toca cosas fundamentales para el cristiano. Por ejemplo, cuando se enseña que el ser humano no muere, como enseña la inmortalidad del alma. Lo que se enseña en la inmortalidad del alma es que el ser humano nunca muere. Es decir, usted cuando se acaba su tiempo en este mundo, usted sale de esta morada terrenal y se va volando a otro lugar. Si fue bueno, ¿para dónde se va? Para el cielo. Si fue malo, se va para el infierno. Y si fue más o menos, se va al purgatorio. Otras enseñanzas que parten de allí mismo dicen pues que se puede reencarnar más adelante. Algunos piensan que la gente puede quedar desandando por allí y hay que hacerle algunos rezos y cuestiones para que llegue a su sitio, para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿No es que dice el rezo? Pero la palabra enseña que cuando el ser humano muere, deja de ser. Dice que su mente cae en un estado de inconsciencia, cae en el olvido. Sus sentimientos terminan. Su odio, su envidia, su amor fenecieron ya. Y dice, y no tienen más parte en todo lo que se hace bajo el sol. Y más adelante en el versículo 10 de Eclesiastés 9 dice, porque al Seol, al sepulcro, a donde vamos, no hay trabajo, ni ciencia, ni nada. Y en Daniel 12 dice que cuando el Señor venga, muchos de los que duermen en el ¿qué? Polvo. Es decir, que los muertos permanecen durmiendo ¿dónde? En el polvo, hasta el día en que el Señor nos despierte en la resurrección. Así que si usted cree que cuando la persona muere, se va a algún lugar, sigue viviendo, entonces la muerte no existe. Pero por otro lado, la resurrección no tiene sentido. Porque si cuando las personas mueren, salen del cuerpo y se van al cielo para estar con Dios, ¿cómo es que Dios luego la va a venir a buscar y a despertar del polvo si están allá? ¿Para llevarlas otra vez allá? Eso no tiene sentido. O sea, si ya están allá con Él, en el paraíso, en el cielo, ¿para qué las va a venir a buscar si ya están allá? La palabra dice que el Señor, cuando venga en gloria y majestad, entonces con voz de trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, Él
serán resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, partiendo del cambio, el movimiento de una palabra, o en este caso añadir una palabra, cambia todo el contexto del texto, cambia el significado. También esta enseñanza es la base del espiritismo, los que creen en los espíritus y que se puede hablar y bajar a los espíritus, al negro Felipe, a Guaycaipuro. Ahorita hablan con Chávez y bajan a Chávez también. Eso es real, el espiritismo. Cree entonces que ciertamente no hay muerte, porque si se puede comunicar con José Gregorio Hernández, o se puede comunicar con el negro Felipe, o se puede comunicar con Guaycaipuro. Guaycaipuro fue una persona que existió, que dice la historia de Venezuela. No habla acerca de Guaycaipuro, un cacique indígena. O sea, fue una persona que existió, un ser humano, y murió. Y los muertos nada saben, pero ahora ellos dicen que pueden hablar con Guaycaipuro. Y que Guaycaipuro habla a través de él. Entonces es una enseñanza introducida por ¿quién? Por el padre de la mentira. Y sencillamente los ángeles caídos se hacen pasar por estas personas. Porque los ángeles caídos conocen realmente la vida de cada uno de nosotros. Y si yo muero mañana, de repente le aparece a alguien hablando como yo hablaba y contando lo que yo contaba. Y, oye, él sí era porque él decía eso. Entonces, hermano querido, hay que tener cuidado. Porque el libro de Apocalipsis da una advertencia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, el último libro, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuche bien. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué va a traer? Las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dio cuenta? No es cosa liviana añadir o quitar a la palabra de Dios. Debemos ser muy cuidadosos en eso. Ahora, hay algunos ejemplos de situaciones que se presentan en torno a la palabra de Dios. Ejemplos que pudiéramos colocar de cómo se traducen mal se hacen malas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, hay una traducción que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, podemos ir allí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Vamos a poner algunos ejemplos allí de algunas situaciones que se presentan y que nosotros debemos estar atentos, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, algunas traducciones colocan allí en letras pequeñas que el día del Señor es el día domingo. Algunas traducciones. Ahora, ¿dice el texto eso? No, sencillamente el traductor cree eso. Pero nosotros creemos incluso que el día del Señor, ¿cuál es? Porque la Biblia dice, y Jesús dijo, que Él era Señor ¿de qué? Del sábado. Así que si aplicamos la interpretación correcta, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, deberíamos nosotros interpretar acá lo que está diciendo Juan, que él no dice qué día era, pero él lo llama día del Señor. Si vamos a buscar en la Biblia, donde más se dice día del Señor, vamos a encontrar
lo cual pudiéramos hablar. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Juan 14. Juan 1 al 3 y versículo 14. Ahí donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay una Biblia conocida, se llama Biblia del Nuevo Mundo, que traduce de forma muy distinta y le cambian algunas cositas, y eso cambia completamente. A mí me sucedió una oportunidad, una prima testigo de Jehová, y entonces ella me estaba diciendo que Jesús no era Dios. Yo rápidamente, confiadamente, agarré su Biblia y le dije, ¿cómo no? Aquí dice. Yo no sabía que la Biblia de ellos era traducida de otra manera. La única Biblia que traduce de esa manera es la Biblia del Nuevo Mundo. Y entonces, en nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo. En la Biblia de ellos dice que el principio era la palabra. Es lo mismo, verbo, palabra. En nuestra también creo que la 2000, Reina Valera 2000, dice que el principio era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el verso 14 dice que este verbo se hizo carne. O sea, está diciendo que el verbo era Dios y ese mismo verbo se hizo carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? Jesús. Y está diciendo que Jesús, que se hizo carne, era Dios. Pero en la Biblia de ellos le agregaron, allí donde dice era Dios, le agregaron el artículo un. Y además, la palabra Dios cambiaron a letra minúscula. Así que usted lee allí y dice, el verbo, la palabra, era un Dios. Con D minúscula. Cuando yo busqué, quedé ponchado porque no decía lo que yo creía, ¿no? Que iba a decir. El verbo, es distinto decir, el verbo era Dios, con D mayúscula, a decir el verbo era un Dios, con D minúscula. Porque ellos dicen que así como incluso a Satanás se le aplica, porque Jesús dijo, el Dios, ya viene el Dios de este mundo. ¿Y de quién estaba hablando? De Satanás, el Dios de este mundo. Entonces así hay muchos dioses y muchos señores. Jesús también es un Dios, pero no el Dios verdadero, sino también un Dios. Imagínense todo lo que se puede cambiar con un artículo allí y una letrita. Se cambia toda una creencia. Entonces, imaginémonos entonces el grado del asunto. Entonces debemos orar. Existe algo que se llama hermenéutica, una palabra así como medio complicada. Viene de Hermes, porque Hermes en la mitología griega era el dios que era capaz de interpretar cosas. De ahí toman esa palabra hermenéutica, que es en los métodos para usted interpretar un texto. Hermenéutica. Y la hermenéutica puede ser hermenéutica general, que se aplica a cualquier literatura, cualquier libro de castellano, de biología, novelas, pero está la hermenéutica especial, que se aplica exclusivamente a la palabra de Dios. Porque cuando leemos la Escritura creemos que no leemos cualquier libro, sino que leemos un libro sagrado, un libro inspirado por Dios. Hay algo que hacemos con la palabra de Dios que no lo hacemos con otros libros. ¿Qué hacemos antes de abrir la palabra de Dios? Oramos, ¿verdad? Buscando la dirección del Espíritu de Dios, que es el que inspiró la Sagrada Escritura, que nos ayude para nosotros entender. Es una forma de reverenciar y reconocer que este libro no es cualquier libro. Pero hay un método que nosotros creemos que es el método correcto para nosotros poder interpretar correctamente, valga la redundancia, la palabra de Dios. Ese método se llama histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Gramatical, porque creemos que la Biblia se entiende así como se lee.
a menos que el mismo texto diga lo contrario. O sea, cuando usted lee que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, o sea, usted lo que está leyendo es que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. ¿Ah? Concebido, en el sentido del embarazo de María, ¿no? Literal. Cuando usted lee las parábolas, usted va a encontrar que hay un significado más allá de lo que se está expresando, pues hay un sentido metafórico. Igual que en los libros de la literatura apocalíptica. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel está llena de muchos símbolos. Pero sin embargo, el mismo método debe aplicarse, que es la Biblia debe ser su propio intérprete. O sea, usted debe seguir estudiando y que la Biblia misma se interprete. Ahora, y gramatical. O sea, literalmente se lee, se entiende como se lee. O sea, no hay que buscar un sentido más allá de lo que está escrito. Pero lo histórico nos dice que cada texto tiene un contexto. Cuando usted lee allí, usted debe buscar el contexto. El contexto es en qué circunstancia se está diciendo allí lo que se dice. ¿Qué circunstancias rodea? Y eso tiene que ver con la época en que se escribió, qué significaba eso en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, vemos que las bodas que se celebraban en aquel tiempo, el cortejo y todo eso era muy distinto a las bodas que se celebran ahora. Ahora nosotros esperamos a la novia. En aquel tiempo se esperaba al novio. ¡Ya viene el novio! Ahora uno dice, ¡llegó la novia! Es un poquito diferente. De igual manera, cuando usted ve que María estaba desposada con José, ya había allí básicamente casi que un matrimonio, pero todavía sin consumarse. Entonces, había cosas allí, elementos que usted debe conocer para poder entender con claridad lo que está sucediendo ahí. Usted tiene que examinarlo. ¿Ve? Y de igual manera, cuando usted lee un texto, usted debe tratar de ir a los versículos anteriores o los versículos posteriores para tratar de entender qué está sucediendo en torno a ese texto. Un ejemplo, a Pedro se le apareció un lienzo con muchos animales, cuadrúpedos, reptiles de todo tipo, y dice que vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. Pero la voz viene y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y entonces algunos dicen, ¿viste? Allí dice que todas las carnes ahora son limpias. Ese es un texto, pero hay que analizar el contexto. Y cuando tú lees un poquito después de eso, vas a encontrar que dice que Pedro quedó perplejo, quedó confuso y él trataba de entender el significado de la visión. O sea, te está diciendo que era una visión y que tenía un significado que en ese momento Pedro no lo entendió. Dice que llegaron unos hombres, tocaron la puerta y Pedro entonces bajó a recibirlo, pero dice que mientras él pensaba en la visión, entonces los hombres llegaron. O sea, Pedro seguía analizando. Y después, más adelante, entonces vamos a encontrar que Pedro entiende la visión y dice, a mí Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmundo. Y ver la aplicación de allá, ahora Pedro entendió que realmente él debía predicarle aún a gentiles, a todo el mundo, porque para ellos, ustedes saben que para un judío juntarse o acercarse a un extranjero es abominación, pero a mí me ha mostrado Dios. O sea, a mí Dios me mostró que a ninguna persona llame común o inmundo. Entonces ahí encontramos el contexto del texto. A veces lo podemos encontrar allí, pero a veces tenemos que ir más allá. Tenemos que ir del Apocalipsis, tenemos que ir a Génesis. En Apocalipsis usted encuentra que dice la serpiente antigua. Y
Génesis usted encuentra una serpiente por allá hablando a Eva y engañando a Eva. Esa es la serpiente antigua. Usted va a encontrar cosas por allá en Apocalipsis que el significado lo va a encontrar por otro lado. Por ejemplo, cuando se habla, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Más adelante dice que la simiente de la mujer es Cristo. Usted empieza a entender, y eso está en Gálatas, pero usted lo está leyendo en Génesis. Y hay un hilo allí. Y en Apocalipsis 12 y 17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Entonces empezamos a enlazar y a entender la Sagrada Escritura. Entonces, hay que aplicar el método correcto. Todo texto tiene un contexto. Método histórico gramatical. La Biblia se entiende como se lee, pero hay que buscar el contexto de cada texto. Y para eso nosotros tenemos que convertirnos en estudiosos de la palabra de Dios. No podemos quedarnos allí, no entiendo. No, si no entiendo, hay que orar al Señor y buscar en la palabra de Dios para entender. Yo recuerdo que cuando leí Romanos 14, yo no entendí cuando decía que el fuerte comía de todo. Tenía yo como 5 meses en la iglesia. El fuerte come de todo, pero los débiles comen solamente de legumbres. Y decía, ¿será con nosotros eso? Yo todavía estaba dudoso de si estaba en el lugar correcto, en la iglesia correcta. Bueno, yo me quedé con la duda, pero seguí leyendo. Y de Romanos, ¿qué viene? ¿Qué libro viene? Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios 7, entonces habla de los sacrificados a los ídolos. Y habla el mismo contexto. Y allí entendí que entonces se estaba hablando de otra cosa. Se estaba hablando de aquellos que no comían carne, eran débiles, no comían carne porque creían que las carnes podían venir de lugares donde se sacrificaba a ídolos. Y entonces el apóstol Pablo dice, mira, yo me puedo sentar en un lugar donde se sacrifica carne a ídolos y comer tranquilamente porque un ídolo nada es en el mundo. Más adelante encontramos en ese mismo contexto otro texto que dice, usted vaya a la carnicería y compre sin preguntar. Porque había personas que no querían comprar carnes en la carnicería porque decían, ¿y si viene de un lugar donde se sacrifica a los ídolos? Y el apóstol Pablo dice, no, nada en el mundo, cómase su carne. Cuando yo estaba en las Cataras, iba a las Cataras, hacían la fiesta de San José. Y le picaban torta a San José. Una torta a un ídolo. Y mi mamá me traía torta. ¿Qué hacía yo con la torta? Yo me la comía tranquilamente. Llevándome por Pablo, ¿no? No hay problema, es una torta. Ahora, para el que decía es débil de conciencia y come como sacrificado a los ídolos, no coma. No coma de eso, si eso te va a contaminar. Ahora, el fuerte dice él, bueno, yo por amor al débil tampoco voy a comer. Porque si mi hermano me ve a mí comiendo, él va a ser incitado a comer, pero él no lo va a hacer con buena conciencia. Entonces, por mi culpa, mi hermano se va a perder. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora entiendo Romanos 14. ¿Cómo era eso que unos débiles comían? No comían y los fuertes comían de todo. Los fuertes eran los que no se contaminaban creyendo que si comían carne se iban a contaminar. Diga, hermano. Es correcto, es correcto. Pero bueno, de todas maneras, no vamos a adentrarnos allí por cuestiones de tiempo. Pero ciertamente Dios prohibía algunas cosas a veces con la intención de mantenernos alejados de lo que podría causarnos algún problema. Por ejemplo, a la mamá de Sansón se le dijo que no probara de la fruta de la vid. ¿Sabe lo que era la fruta de la vid? Uvas. Pero la intención era que ella no se contaminara con el vino, pero él llegó a prohibirle la uva también. Entonces, de esa manera a veces Dios nos colocó algunas barreras para evitar que nosotros pudiéramos ir más allá. Por allí va el asunto, pero en otra ocasión podemos estudiar más acerca de eso. Quiero avanzar por aquí rápidamente porque ya me he extendido explicando este asunto de cómo debemos nosotros entender la forma correcta de interpretar las Sagradas Escrituras. El método, ¿cómo se llama? Histórico
gramatical. Note eso, histórico-gramatical, esa es nuestra, porque aún dentro de la iglesia, en muchos lugares se han incorporado métodos incorrectos. Hermanos que han estado usando, incluso teólogos que han estado usando métodos incorrectos. Ahora se ha ido, el pastor Ted Wilson tiene un libro que se llama Las Puertas, y él habla de allí cómo ha hecho una incursión en la iglesia el método histórico-crítico, que es la alta crítica pero introducida a la iglesia. Y es diferente al método histórico-gramatical, porque termina el hombre interpretando, o sea, decidiendo qué texto es inspirado y qué texto no es inspirado. Y ellos deciden qué parte de la escritura ha sido afectado por la cultura y cuál no. Cuál ellos pueden decidir qué es y cuál no. Y eso trae un problema, porque la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hay que tener cuidado por eso. Hay otros asuntos que nosotros vamos a encontrar, como por ejemplo el caso de que algunos dicen que si es del Antiguo Testamento no lo hacen, porque el Antiguo Testamento está abolido. Sin embargo, esos mismos hermanos que dicen que el Antiguo Testamento está abolido para no guardar el sábado, para comer carne de cochino, dicen en muchos de ellos que las damas no deben usar pantalones. Pero es en el Antiguo Testamento donde está un texto que dice que el varón no debe usar ropa de mujer y la mujer no debe usar ropa de varón, y ese es el texto al cual ellos se apegan. Por ahí hay un testimonio del pastor Luis Concalves, que él dice que se encontró en alguna ocasión con un pastor evangélico y le dijo que si los mandamientos él no se los mostraba en el Nuevo Testamento, él no los aceptaba. Y el pastor Luis le dijo, bueno, yo se lo puedo mostrar en el Nuevo Testamento, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted en su iglesia demanda de los miembros el diezmo? Le digo, sí, el diezmo es sagrado, el diezmo es de Dios. ¿Y dónde aparece el diezmo en la Sagrada Escritura? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Y le digo, bueno, está en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué usted acepta la enseñanza del diezmo y no la enseñanza de los 10 mandamientos? Y dice que él se quedó callado. Eso es lo que llaman una interpretación selectiva, ¿no? O sea, algunas cosas sí, otras cosas no. Nosotros debemos ser consistentes en nuestros métodos de interpretación, porque hay otra palabra que también es técnica, ¿no? Pero es importante que la conozcamos, que es exégesis. ¿Qué es una exégesis? Exégesis es extraer del texto lo que el autor está diciendo. Yo debo tratar de entender qué es lo que el autor me quiso decir a través de lo que escribió. Cuando yo leo a Pablo, yo tengo que tratar de entender lo que Pablo me está diciendo. Eso se llama exégesis, extraer de la escritura y aplicar a mi vida lo que la Biblia me está diciendo. Lo contrario se llama eisegesis, que es incorporar a la Biblia lo que yo creo que la Biblia dice, que es lo que hace mucha gente. Le incorporan a la Biblia algo que la Biblia realmente no está diciendo. Y por eso debemos usar el método correcto para ser estudiosos exegéticos y predicadores exegéticos también. Que cuando prediquemos realmente lo que la palabra de Dios dice y no lo que yo creo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, en eso nosotros debemos también ser muy, muy cuidadosos. Otro ejemplo que da aquí es el ejemplo de lo que sucedió entre Cristo y Satanás en el desierto. El diablo se le apareció a Jesús y lo tentó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, eso está en Mateo 4, con calma luego lo pueden buscar allí. Mateo capítulo 4. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús citó la Biblia. Y entonces la respuesta del diablo, ¿cuál fue? Usar también la Biblia. Dice que lo tomó y lo llevó
al pináculo del templo y le dijo, arrójate porque escrito está. Él enviará a sus ángeles que te guarden. Y citó el Salmo 91, lo dijimos una de estas noches. Citó el Salmo 91. Y Jesús le replicó y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces vamos a encontrar dos personajes citando la palabra de Dios. ¿Quién estaba en lo correcto? Nosotros decimos rápidamente Jesús, porque era Jesús. Y este era Satanás. Pero el pastor dice, vamos a olvidarnos en algún momento de que en un lado estaba Jesús y en el otro lado estaba Satanás, y vamos a imaginarnos dos pastores. Un pastor adventista y un pastor evangélico de otra denominación. ¿Cómo yo saber quién está diciendo la verdad? Allí viene lo que estamos diciendo. El resto de las escrituras debe ayudarnos a nosotros a discernir y entender de qué lado realmente está la verdad. El resto de la escritura es el que va a darle peso a la interpretación correcta. Hay religiones que se sostienen sobre un texto, o doctrinas que se sostienen sobre un texto básicamente. Por ejemplo, el rapto secreto. ¿Dónde está eso en la Biblia? El rapto secreto. Pero ellos básicamente se sostienen en un texto. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está. Y lo otro por allí dice, por ejemplo, donde dice arrebatados. Ellos esa palabra arrebatado, ellos la interpretan como un rapto. Pero raptar no es lo mismo que arrebatar. Son dos cosas diferentes. ¿Ves? Raptar es como que llevarse a alguien secretamente, como ellos lo llaman, secreto. Fue raptado tal persona. Lo tomaron a alguien y se lo llevaron. Pero en este caso arrebatar es quitar algo rápidamente. Cuando un ladrón pasa corriendo y le quita la cartera a una señora, le dicen, le arrebató la cartera. Pero el contexto dice que no es secreto, porque dice que suena la trompeta, todo ojo le verá, y los muertos en Cristo resucitarán, y luego los vivos serán arrebatados. Rápidamente serán levantados sobre las nubes. Entonces, de un texto hacen una enseñanza. Eso es peligroso. Nosotros debemos estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el resto de la Biblia? ¿Qué dice el resto de la Escritura? Y allí entonces nosotros vamos a darle peso a la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia es una lámpara a nuestros pies, pero debemos usar el método correcto. La Biblia es su propio intérprete. Usted no tiene que estar inventando nada. Todo lo que usted no entiende, póngalo en las manos de Dios, estudie y búsquelo ¿dónde? ¿Dónde lo va a buscar? La interpretación. En la Biblia, allí mismo. A veces usted lo que no entiende está, como dije, en el Apocalipsis, y usted, para entender, va a necesitar Génesis, va a necesitar Salmos, va a necesitar Proverbios. Pero ¿cómo lograr eso? Oye, usted tiene que estudiar la Escritura para usted poder ubicarse, y usted se acuerde y dice, oye, pero en Job dice tal cosa. Y el Señor trabaja de esa manera. A veces, una vez estaba en un conuco, estaba limpiando en el conuco, yo tenía días meditando en un asunto, y de repente, ¡pim! Santiago. En Santiago dice esto. Y me acordé tan claramente, es la obra del Señor. El Señor trajo ese texto y después llegué a la casa a buscar. Aquí está. Esto es lo que sucede realmente cuando el ser humano es tentado. La tentación no es pecado. Estaba en una batalla allí de entender si un pensamiento malo es pecado. Porque la gente dice, uno peca a todo momento, un pensamiento malo. Pero la Biblia no dice que un pensamiento malo es pecado. Si usted lo agarra y lo hace suyo, es pecado. Pero la palabra dice que nosotros somos tentados cuando desde adentro somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y cuando la tentación concibe, da a luz el pecado. Pero si la tentación es rechazada, no hay pecado. Y dice la sierva del Señor que el alma no se contamina.
Pero estaba en una lucha de tratar de entender eso y justamente estando allí, limpiando un maíz allí, llegó la luz. Y después lo corroboré a través del espíritu de profecía. Ciertamente, un mal pensamiento no es pecado a menos que usted lo agarre, lo acaricie y lo haga suyo. Pero si llega el mal pensamiento y usted en el nombre del Señor lo rechaza, hubo tentación, pero no hay pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios nos ayuda, pero ¿qué es lo que Él trae a nuestra mente? Lo que usted ha estudiado. Él lo ordena, Él lo va ordenando, Él lo va y le dice, mira, acuérdate que el Salmo dice tal cosa, el Proverbio dice esto, allá dice esto, pero usted debe convertirse en un estudioso de la Sagrada Escritura, conocer la Biblia, conocer la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra es la verdad. Es una lámpara a nuestros pies. Pero estamos en una batalla espiritual y el diablo puede usar incluso la Biblia para la perdición de muchos. El apóstol Pablo dijo que los indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo y el resto de las escrituras para su propia perdición. Así que las escrituras pueden ser torcidas y terminar perdiendo a la gente en vez de salvarla. Eso es una obra del enemigo. Entonces estamos en una batalla donde necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Pero no dejemos de dudar, no dejemos de tener la certeza, no tengamos duda de que este libro es el medio que Dios usa para encauzar nuestros pies a través de un sendero de verdad hacia la Canaán celestial. Debemos estudiarlo, debemos conocerlo, porque esta es nuestra única salvaguarda. ¿Se dan cuenta? Aún la misma Biblia, el diablo puede usarla para confundirnos. Claro, es tarde, pero quiero citar algo más. Una vez un hermano, y tenía sus argumentos, ¿no? Él decía que uno podía cometer adulterio, es decir, uno podía tener más de una mujer. Y él citaba lo que sucedió con David, cómo David tenía varias esposas y aparentemente Dios no decía nada. El problema fue cuando David buscó una mujer ajena. Y él decía, si la mujer no tiene marido, no hay problema. Es decir, tú estás casado y puedes estar con otra mujer, pero si la mujer no está casada, si no tiene marido, no hay problema. El problema es, si tiene marido, sí, Dios lo condena. Y le puso allí, y le dijo que Urias tenía una sola corderita, y él tenía varias, pero entonces no se conformó, sino que fue y le fue a quitar la corderita. O sea, la preocupación de Dios fue porque le quitó la corderita a Urias. Pero si hubiese estado sola no había problema, porque David había tomado una, había tomado otra. Y parece lógico, ¿sí o no? Pero parece lógico según lo que él está presentando. Pero hay que ir al contexto de la Sagrada Escritura. No vamos a explicar eso hoy. Pero ciertamente la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, en el 7º mandamiento, dice, no cometerás adulterio. Y nos preguntaremos entonces por qué David. Eso podemos estudiarlo en alguna otra oportunidad. Pero ciertamente, en ese caso David estaba lamentablemente afectado por la cultura circundante en aquel tiempo, y hay otros elementos allí que también lamentablemente arrastraron al pueblo de Dios en prácticas no correctas. Pero bueno, mis queridos, que Dios nos ayude. Amén. Para que realmente hagamos de la palabra de Dios nuestra fuente de verdad y de conocimiento. Así que en esta noche quiero decirles que la invitación es a estudiar la palabra de Dios. Cuando usted empieza a saborear el conocimiento de la Biblia, hermano, eso es maravilloso, usted poder estudiar cada día la Sagrada Escritura, ir conociendo. Algunos dicen, no, es que es muy difícil eso, conocer la profecía, estudiar tanto, no. Usted empieza de a poquito. Yo me considero una persona no muy inteligente, y yo no me gustaba leer. Yo leía el periódico para ver quién había ganado de los equipos de béisbol. Pero por otra razón, mientras que estudiaba, leía.
Pero después que llegué a la iglesia empecé a leer todos los días. Tengo 19, 18 años, voy a cumplir 19 años leyendo todos los días, un poquito. Claro, eso ha ido aumentando. Fui añadiendo, primero comencé con la matutina, la lección, después fui añadiendo el año bíblico. Todos los años hacía mi año bíblico. Últimamente he incorporado otros libros y hago solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero yo hacía todo, tuve como 8 años haciendo todos los años el año bíblico. Leía la Biblia completa en el año, todos los años. Y incorporé el espíritu de profecía. Ahorita estoy leyendo Eventos de los Últimos Días. Sí, pero no es, y estoy leyendo otro libro que se llama Tocado por Nuestros Sentimientos. Pero es un poquito, un poquito. Yo dedico más o menos 1 hora a leer todos los días. Me paro a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esa es mi rutina diaria. A veces, les voy a decir de verdad, por circunstancia, ese día no puedo leer, pero por lo menos leo la lección, ¿ya? Y al día siguiente retomo mi lectura. Y eso hace, cuando tú te das cuenta, esa es como la persona que quiere ser un fortachón, ¿no? Usted hace ejercicio 2 semanas y usted no va a ver que pase nada, no va a pasar nada. Al mes, de repente ya, pero tampoco va a haber mucho. Pero en la medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más fácil, pueden hacer ejercicio más tiempo y va como pidiendo más. Y llega un momento en que tú empiezas a ver resultados, empiezas a ver, oye, estoy musculoso, así pasa también con eso. Entonces, no tengamos temor de empezar a estudiar la palabra, de a poquito. Y en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que conocemos la Biblia, que podemos citarla y decir, no, allá dice tal cosa, aquí dice tal cosa, eso es falso, la palabra dice esto, esto y esto. Y esa debería ser nuestra profesión, ¿ves? Porque no somos de este mundo. Y la palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestro piso, a través de la cual nosotros debemos defender nuestra fe. Así que, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en pie. Creo que nos extendimos hoy bastante de la cuenta, unos 15 minutos más de la cuenta. Pero bueno, esperemos que podamos tener presente que la palabra de Dios puede sostener nuestras vidas y así lo va a hacer en este tiempo. Vamos a llevar al querido tema y vamos a finalizar con una oración. Colocado de pie, cantaremos el número 508. Cuando aquí el himno hermano 508.
Padre, gracias por permitirnos nuevamente poder estudiar tu palabra. Amén, Dios. Oh Padre, creemos que la palabra es como una lámpara que nos alumbra a los pies, Amén, amén, Señor. que puede guiarnos en medio de un mundo lleno de confusión. Aún entre aquellos que leen la palabra hay mucha confusión, pero siendo la Biblia su propio intérprete, nos puede ayudar a entender dónde está la verdad. Y la verdad es el Padre, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu Santo, pero la verdad es la ley de Jehová, Amén, Señor. que es perfecta y que convierte el alma. Así que ayúdanos, Señor, a usar la Biblia correctamente, dejando que sea ella que hable a nuestras vidas y no que nosotros tengamos que interpretarla a ella, sino que ella pueda más bien escudriñarnos a nosotros y enseñarnos lo que está mal en nuestra vida y enderezar nuestra senda. Bendice esta congregación. Entre nosotros tenemos algunos amigos que nos han visitado en este día. Oh Señor, que el mensaje en esta noche haya sido claro también para ellos. Que puedan entender que a pesar de que estamos en un conflicto y que el enemigo de Dios, Satanás, es un ser real y que va a tratar de confundirnos para que no entendamos el mensaje claro de la palabra, que si con humildad pedimos al Señor que nos guíe por medio de la palabra, podemos estar seguros de qué es la verdad y cuál es el camino correcto. Así que ellos están en este lugar porque tú tienes el plan de salvarlos de la condenación eterna. Que ellos puedan entenderlo y que puedan hacer de la Biblia, Señor, su escudo en medio de los ataques y de la confusión de este mundo. Gracias por Ana y gracias por cada uno de los que esta noche están en medio de